No hay nada más difícil de borrar que una idea. Podés tumbar un gobierno, derribar estatuas, cambiar el nombre de las calles, pero las ideas, esas se filtran por las grietas, se esconden en las canciones, en los libros y hasta en las charlas de sobremesa. La Unión Soviética fue, en su núcleo más íntimo, eso, una idea que nació como promesa y se volvió un imperio que pretendió moldear el mundo a su manera. Si hoy, más de 30 años después de su caída, todavía hablamos de ella, no es por casualidad. Fue un experimento político y social que duró casi 7 décadas. Un proyecto que pasó de ser un puñado de revolucionarios en Petrogrado a convertirse en una superpotencia que hizo temblar a medio planeta. Desde el frío de Siberia hasta los desiertos de Asia Central, la URSS fue un mapa gigante pintado de rojo. Pero también fue un relato, una forma de entender la historia y el poder. Su origen no se puede separar del caos que la parió. El imperio ruso a comienzos del siglo XX era un gigante atrasado, un coloso con pies de barro. Mientras Europa se industrializaba y discutía sobre democracia, en Rusia todavía reinaban los zares, con un sistema feudal disfrazado de modernidad. La Primera Guerra Mundial no hizo más que empujar ese edificio carcomido hacia el abismo. El hambre, la miseria y las derrotas militares abrieron la puerta para que una chispa, la Revolución de Octubre, encendiera un incendio que se propagaría durante décadas. Pero la URSS no fue solamente un cambio de bandera o de líderes, fue un intento de reescribir las reglas del juego a nivel global. Lenin y los bolcheviques no se conformaron con tomar el poder, querían transformar la economía, la sociedad, la cultura y hasta la manera en que la gente pensaba. La promesa era ambiciosa, un mundo sin clases, sin explotación, sin ricos ni pobres, una utopía donde todos trabajaran para el bien común y donde el Estado fuera el motor de la justicia social. Claro, la teoría siempre suena más linda que la práctica. Y la historia de la URSS es justamente la tensión entre esa promesa y las sombras que generó para sostenerse. Porque el socialismo soviético se levantó a una velocidad feroz, pero también al costo de represión, censura y un control absoluto sobre la vida de millones de personas. Durante gran parte del siglo XX, el planeta estuvo dividido en dos bloques que no solo competían en lo militar o lo económico, sino en el relato sobre qué era el progreso, qué era la libertad y hasta qué era la verdad. La Guerra Fría no se libró solamente con misiles y espías, sino que se peleó en las aulas, en el cine, en la prensa, en cada rincón donde se podía ganar una mente más para una causa u otra. La URSS fue en muchos sentidos una paradoja. En un mismo país podías encontrar hazañas impresionantes, como el primer hombre en el espacio, y al mismo tiempo hambrunas que mataban a millones. Una nación que producía armas nucleares con precisión milimétrica, pero que no siempre podía garantizar un poco de pan fresco en las tiendas. Un Estado que fomentaba la educación y la ciencia como pocos, pero que perseguía a quienes pensaban distinto. Esa contradicción es parte de lo que la hace tan fascinante. No es una historia de héroes y villanos puros, sino de un experimento que, dependiendo a quién le preguntes, fue una gesta liberadora o una tragedia monumental. En Moscú todavía hay quienes recuerdan los años soviéticos como una época de estabilidad y orgullo nacional, mientras que en las repúblicas que lograron su independencia, la memoria suele ser más amarga, marcada por la represión y la falta de libertades. Este recorrido que vamos a emprender no busca contar la historia como si fuera un cuento lineal con moraleja final. Vamos a meternos en los pliegues, en los detalles que no siempre aparecen en los manuales. Vamos a recorrer desde los sótanos donde se imprimían panfletos revolucionarios hasta las salas del Kremlin donde se decidían los destinos del mundo. Vamos a pasar por los campos de trigo de Ucrania, las fábricas de acero de los Urales, los búnkers nucleares, las aulas donde se enseñaba marxismo a los niños y las calles grises de ciudades que parecían vivir siempre bajo un mismo cielo nublado. Hablar de la URSS es hablar de velocidad. En menos de un siglo pasó de un país mayoritariamente agrario a una potencia espacial. Fue la primera en poner un satélite en órbita y en enviar a un ser humano más allá de la atmósfera, adelantando a Estados Unidos y dejando boquiabierto al mundo entero. Pero esa velocidad tuvo su precio.
sacrificios humanos incalculables, economías forzadas a producir más de lo que podían, sociedades enteras obligadas a encajar en un molde ideológico. También es hablar de miedo. Miedo externo, frente a un enemigo que amenazaba con borrar del mapa a tu país en cuestión de minutos, y miedo interno a caer en desgracia frente al propio sistema que decías defender. Porque en la URSS un comentario imprudente o una amistad equivocada podían convertirte en sospechoso, y un sospechoso muchas veces desaparecía. Pero no todo es sombra. Hubo orgullo, hubo conquistas, hubo momentos en que la URSS parecía realmente estar escribiendo un capítulo distinto para la humanidad. Las grandes obras de infraestructura, el impulso a la educación, la expansión al acceso a la salud y la sensación de estar participando en algo más grande que uno mismo fueron reales y palpables para millones. La caída en 1991 no fue solamente el derrumbe de un gobierno, fue el fin de un mundo. En cuestiones de meses, un país que abarcaba una sexta parte del planeta dejó de existir, y las repúblicas que lo componían se lanzaron a un futuro incierto, algunas abrazando el capitalismo, otras aferrándose a recuerdos y nostalgias. Hoy, las huellas de la URSS siguen por todos lados, en los mapas, en las relaciones internacionales, en las tensiones geopolíticas, en las películas, en los discursos políticos y hasta en las canciones que todavía suenan en las radios de ciertas ciudades. Como toda idea poderosa, no murió del todo, simplemente cambió de forma. Este prólogo es apenas la antesala. Lo que viene es un viaje por un siglo turbulento, lleno de personajes inmensos, decisiones dramáticas y momentos que definieron el curso de la historia. No se trata de justificar ni condenar, sino de entender. Y para entender la Unión Soviética hay que escuchar tanto los discursos en las plazas como los susurros en las cocinas. Hay que mirar las fotos oficiales, pero también las miradas que esquivan la cámara. Porque al final, la URSS no fue solamente un país. Fue una promesa, una advertencia y sobre todo un espejo donde el mundo se miró durante gran parte del siglo XX. El otoño de 1917 en Petrogrado, hoy San Petersburgo, no tenía nada de apacible. La ciudad, gris y húmeda, era un hervidero de rumores, huelgas y patrullas armadas. Los tranvías se detenían a mitad de recorrido porque los trabajadores abandonaban sus puestos, los soldados desertaban del frente cansados de pelear en una guerra que parecía no tener fin, y los discursos inflamados retumbaban en plazas y fábricas como tambores de guerra. Rusia estaba al borde del colapso, y en el aire flotaba esa sensación de que algo irreversible estaba por suceder. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder algunos años. A comienzo del siglo XX, el Imperio ruso era un gigante desparejo, vasto en territorio, rico en recursos, pero con una población mayormente campesina que vivía como en la Edad Media. El zar Nicolás II gobernaba con una autoridad casi absoluta, protegido por una corte que parecía más preocupada por intrigas palaciegas que por el hambre de su pueblo. Las reformas eran mínimas y cualquier intento serio de cambio chocaba con la rigidez del sistema. La Primera Guerra Mundial fue el golpe que terminó de agrietar el edificio. En el frente, millones de soldados rusos caían frente a un enemigo mejor armado y organizado. En las ciudades, las colas para conseguir pan se volvían interminables y el descontento crecía como un incendio sin control. En febrero de 1917, ese incendio se volvió revolución. Protestas masivas, motines y un ejército que en muchos casos se negaba a disparar contra su propio pueblo. El zar fue forzado a abdicar, poniendo fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov. En ese vacío de poder nació el gobierno provisional, liderado por figuras moderadas que intentaban, a contrarreloj, instaurar una democracia parlamentaria y mantener a Rusia en la guerra. Esa decisión fue un error fatal. El pueblo estaba agotado y quería paz, pan y tierra. El gobierno no podía darles ninguna de esas tres cosas con la rapidez que exigían las circunstancias, y ahí fue cuando un grupo, pequeño pero decidido, vio su oportunidad. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, tenían una propuesta clara: terminar la guerra, repartir la tierra y entregar el poder a los soviets, consejos de obreros y soldados. Su consigna, todo el poder a los soviets, no era solo un eslogan,
Era un plan directo, comprensible y radical, justo lo que necesitaba una población cansada de promesas vacías. Lenin, que había pasado años en el exilio, regresó a Rusia en abril de 1917, cruzando Europa en un tren sellado facilitado por los alemanes, que veían en él una oportunidad para desestabilizar a su enemigo. Desde que puso un pie en Petrogrado, Lenin se movió como un ajedrecista que ya sabe cómo va a terminar la partida. En discursos y panfletos martilló la idea de que el gobierno provisional era incapaz de cumplir las demandas del pueblo y que la única salida era tomar el poder por la fuerza. Durante meses, la ciudad fue un tablero en el que distintas facciones movían sus piezas, liberales, socialistas moderados, anarquistas, militares. Pero los bolcheviques, disciplinados y con una estructura centralizada, iban ganando terreno en fábricas, cuarteles y barrios obreros. El punto de quiebre llegó en octubre, noviembre según el calendario gregoriano. La noche del 24 al 25 de octubre de 1917, los bolcheviques pusieron en marcha su plan. Tropas leales tomaron puentes, estaciones de tren, centrales eléctricas y oficinas de telégrafo. Los guardias rojos, milicias armadas de obreros, se desplegaron por la ciudad sin encontrar gran resistencia. La pieza clave era el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. Allí un grupo reducido de ministros trataba de resistir, protegidos por un puñado de cadetes y miembros del batallón de mujeres, una unidad militar creada meses antes. La toma del palacio no fue el asalto épico que luego retrataría la propaganda soviética. Hubo disparos aislados, algunas escaramuzas, pero la mayoría de la acción fue un avance controlado. Sin embargo, el simbolismo era gigantesco. Al amanecer, el gobierno provisional había sido arrestado, y el poder pasaba a manos del Congreso de los Soviets, dominado por los bolcheviques. En un abrir y cerrar de ojos, Rusia había cambiado de rumbo. Lenin no perdió tiempo. Al día siguiente anunció decretos clave: salida inmediata de la guerra, transferencia de la tierra a los campesinos y control obrero de las fábricas. La teoría marxista dejaba de ser un debate de intelectuales para convertirse en política de Estado. Lo que había sido una idea en panfletos clandestinos ahora se imponía desde el Kremlin. Pero esa victoria no fue el final del camino, sino el inicio de un conflicto más grande. No todos estaban dispuestos a aceptar el nuevo orden, y pronto Rusia se vio envuelta en una guerra civil feroz que duraría hasta 1922. Aún así, octubre de 1917 quedó grabado como el momento en que una minoría organizada, con un mensaje claro y una disciplina férrea, logró torcer el destino de un país enorme y complejo. La Revolución de Octubre fue en esencia un acto de audacia. En otras circunstancias podría haber sido sofocada en cuestión de horas, pero el contexto, una guerra agotadora, un gobierno débil, un pueblo desesperado, hizo que el golpe no solo prosperara, sino que abriera la puerta a la creación de un Estado, que en pocos años se convertiría en una de las mayores potencias del mundo. El mundo miró atónito. Para algunos, lo que estaba ocurriendo en Rusia era la prueba de que un nuevo orden social era posible. Para otros, era el comienzo de una amenaza que había que frenar a cualquier costo. Lo que nadie podía negar es que a partir de aquel octubre, el tablero geopolítico había cambiado para siempre. La Revolución de Octubre había terminado, al menos en los papeles, pero el eco de los disparos en Petrogrado apenas fue el prólogo de un conflicto mucho más brutal. Lenin y los bolcheviques se habían hecho con el poder en cuestión de horas, pero gobernar un país de las dimensiones y complejidad de Rusia no era lo mismo que tomar un palacio. Lo que tenían en sus manos no era un estado ordenado, sino una tierra desgarrada por la guerra, el hambre y las divisiones. La primera gran decisión fue cumplir lo prometido: salir de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, firmaron con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk, un acuerdo que ponía fin a la participación rusa en el conflicto, pero a un costo enorme. Rusia cedía vastos territorios: Polonia, Finlandia, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos y parte del Cáucaso. Era una amputación histórica y para muchos una humillación. Los bolcheviques lo presentaron como un sacrificio necesario para salvar la revolución, pero para sus enemigos fue la confirmación de que el nuevo gobierno era débil y estaba dispuesto a entregar medio país. El verdadero problema era que no todos en Rusia estaban dispuestos a aceptar el nuevo orden. Se formaron dos bandos: los rojos, bolcheviques y simpatizantes, y los blancos,
Una coalición variopinta de monárquicos, liberales, republicanos y socialistas moderados que compartían un solo objetivo: derrocar el régimen comunista. A este caos interno se sumaron potencias extranjeras como Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos, que enviaron tropas y suministros para apoyar a los blancos. No se trataba solo de ayudar a Rusia, también era un intento de frenar la expansión de las ideas revolucionarias. Lo que siguió fue una guerra civil, que entre 1918 y 1922 convirtió al territorio ruso en un tablero de combates dispersos, hambrunas y epidemias. Las ciudades cambiaban de manos en cuestión de semanas. Los trenes blindados recorrían las líneas del frente como fortalezas móviles, y el frío invernal se convirtió en un enemigo tan letal como las balas. El Ejército Rojo, organizado por León Trotsky, se transformó en la columna vertebral del nuevo Estado. Trotsky, con una mezcla de carisma y disciplina férrea, impuso un sistema militar que no dejaba lugar a la improvisación. Comisarios políticos vigilaban la lealtad ideológica de las tropas, y la deserción se pagaba con la vida. Bajo su mando, los rojos consiguieron aprovechar su mejor organización y la ventaja de controlar las regiones centrales más pobladas y con mayor infraestructura ferroviaria. Del otro lado, los blancos nunca lograron unificar su mando ni presentar un proyecto común para el futuro. Eran una suma de intereses contrapuestos. Algunos querían restaurar la monarquía, otros instaurar una república liberal, otros simplemente evitar que el comunismo se extendiera. Esa falta de cohesión fue en gran medida su condena. Pero no fueron solo las armas las que definieron el conflicto. Los bolcheviques pusieron en marcha el llamado comunismo de guerra, una política económica de emergencia que consistía en requisar alimentos y recursos directamente de los campesinos para abastecer al Ejército Rojo y a las ciudades. Esto garantizó la supervivencia militar, pero provocó una crisis de confianza con el campo. Hubo levantamientos campesinos, como el de Tambov, que fueron reprimidos con dureza. La violencia, de hecho, fue un sello de la época. El terror rojo y el terror blanco compitieron en brutalidad. Ejecuciones sumarias, campos de prisioneros, represión indiscriminada. La Cheka, la policía política bolchevique, actuaba sin miramientos contra sospechosos de conspiración o enemigos de clase. Por su parte, las tropas blancas no dudaban en aplicar castigos ejemplares a las comunidades que consideraban simpatizantes de los rojos. Mientras tanto, la población civil pagaba el precio más alto. El hambre golpeó con una fuerza devastadora. En 1921, la hambruna en la región del Volga dejó millones de muertos y obligó incluso a aceptar ayuda humanitaria internacional, un hecho que contrastara con la retórica de autosuficiencia revolucionaria. La victoria final de los bolcheviques no fue rápida ni limpia. Uno a uno los frentes se cerraron. En 1920 derrotaron a Alexander Kolchak en Siberia, en 1921 a Pieter Wrangel en Crimea, y en 1922 expulsaron a las últimas fuerzas japonesas de Vladivostok. Cuando el humo se disipó, el mapa ruso estaba en ruinas, pero el poder bolchevique se había consolidado. El 30 de diciembre de 1922 nació oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La nueva federación unía a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcáucaso, bajo un mismo sistema de gobierno con Moscú como centro de control político y económico. En papel era una unión de repúblicas iguales. En la práctica, el Partido Comunista dictaba el rumbo de todo. Ese fue el verdadero precio de la utopía. Para construir el primer Estado socialista del mundo, se había desangrado el país en una guerra civil que dejó millones de muertos, desplazados y hambrientos. Lo que comenzó como una promesa de paz, pan y tierra, terminó consolidando un régimen que no dudaba en sacrificar todo y a todos por su supervivencia. Sin embargo, en 1922 para los bolcheviques la sensación era de victoria.
Creían haber defendido la revolución contra enemigos internos y externos, y pensaban que desde ese momento el camino estaba despejado para construir una sociedad nueva. El futuro parecía suyo. La pregunta era, ¿cuánto costaría mantenerlo? La guerra civil había terminado, pero la victoria bolchevique no significaba calma. Rusia estaba exhausta. Las ciudades, despobladas por el hambre y la escasez, parecían esqueletos de piedra. El campo, resentido por las requisas forzadas, acumulaba un rencor silencioso. Las fábricas funcionaban a medias, los ferrocarriles crujían como huesos viejos y la economía era poco más que un campo de ruinas. El poder estaba en manos del Partido Comunista, pero gobernar aquel país en ruinas era como intentar navegar un barco destrozado en medio de una tormenta. Lenin lo sabía. El comunismo de guerra, útil en tiempos de emergencia, había dejado heridas profundas. En marzo de 1921, mientras la rebelión de los marinos de Kronstadt estallaba en las puertas de Petrogrado, una sublevación de quienes habían sido símbolos de la revolución, el líder bolchevique comprendió que algo debía cambiar. Fue entonces cuando presentó la nueva política económica, NEP. La NEP fue en esencia un respiro táctico. Permitió cierta apertura al comercio privado y devolvió a los campesinos la libertad de vender sus excedentes en el mercado, siempre y cuando pagaran un impuesto en especie al Estado. En las ciudades se permitió la pequeña propiedad y surgió una tímida clase de comerciantes, los NEPmen, que florecieron en medio de un socialismo aún incipiente. La medida no era ideológicamente pura, pero buscaba evitar un colapso total y ganar tiempo para reconstruir. Trotsky, por su parte, seguía en el Ejército Rojo, supervisando la defensa y organización militar del país. Su visión era clara. La revolución solo sobreviviría si se expandía. Creía que una URSS aislada en un mundo capitalista estaba condenada a ser asfixiada. Por eso impulsaba la idea de la revolución permanente, que buscaba encender el socialismo más allá de las fronteras soviéticas. Sin embargo, otro hombre comenzaba a ganar terreno en las sombras. Joseph Stalin, nombrado en 1922 secretario general del Partido Comunista. Su cargo parecía administrativo, pero le daba un poder creciente para nombrar y desplazar cuadros, tejiendo una red de lealtades que pronto lo haría imprescindible. Mientras Trotsky debatía sobre la revolución mundial y Lenin intentaba equilibrar pragmatismo e ideología, Stalin construía, ladrillo a ladrillo, su propio edificio de poder. La salud de Lenin se deterioró rápidamente. Tras sufrir varios ataques cerebrovasculares, quedó parcialmente incapacitado, y para 1923 estaba prácticamente retirado de la vida política. Antes de morir, escribió su famoso testamento, donde advertía sobre el carácter de Stalin, al que calificaba de demasiado rudo y peligroso para liderar. Ese documento nunca fue difundido públicamente en su momento. El 21 de enero de 1924, Lenin murió. Su funeral se convirtió en un acto de propaganda masiva. El líder revolucionario fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la Plaza Roja, como un santo secular de la nueva era. Desde ese momento, la lucha por su sucesión quedó abierta, y Trotsky y Stalin se enfrentaron en un duelo político que marcaría el destino de la URSS. Trotsky tenía el prestigio militar, la oratoria y el aura de héroe de octubre. Pero Stalin tenía algo más decisivo: control del aparato del partido, influencia en las provincias y una paciencia estratégica que le permitió aislar a su rival. Aliado temporalmente con Zinoviev y Kamenev, logró desplazar a Trotsky de sus cargos hasta forzarlo al exilio en 1929. Mientras tanto, la URSS, aún en el marco de la NEP, experimentaba una recuperación parcial. Las cosechas mejoraban, la industria ligera resurgía y en las calles de Moscú y Leningrado se respiraba cierta normalidad. Sin embargo, bajo la superficie se gestaba una transformación radical. El socialismo, tal como se estaba implementando, no iba a ser un proceso de reformas graduales, sino una reingeniería completa de la sociedad. Y Stalin sería el arquitecto implacable de esa obra. La década de 1920 fue, en muchos sentidos, el laboratorio donde se definió el modelo soviético. La cultura vivió un momento de efervescencia: el cine de Eisenstein, el constructivismo en la arquitectura, la experimentación en literatura y artes plásticas. Era la promesa de un hombre nuevo, de una sociedad liberada de las viejas cadenas.
Pero esa misma década incubó las semillas del control absoluto, la censura y la represión que dominarían los años siguientes. Cuando Stalin consolidó su poder absoluto a finales de la década, la NEP fue barrida por planes quinquenales de industrialización forzada y colectivización del campo. El tiempo de respiro táctico había terminado. Comenzaba una nueva etapa, la de un Estado dispuesto a moldear la realidad a su medida, sin importar el costo humano. Lo que había nacido como un experimento político en 1917, ahora se preparaba para convertirse en un sistema cerrado, centralizado y expansivo. La revolución ya no se medía por ideales, sino por producción de acero, toneladas de trigo y control sobre la vida de millones de personas. El laboratorio había dado paso a la fábrica. A fines de la década del 20, la Unión Soviética estaba parada sobre un cruce peligroso. Por un lado, el sueño de la revolución seguía fresco en los discursos. Por el otro, la realidad mostraba un país atrasado, de base rural, sin infraestructura ni la capacidad industrial para competir con las potencias de Occidente. Stalin, que ya había consolidado su control sobre el partido y el Estado, decidió que el tiempo de las medias tintas se había terminado. Si la URSS quería sobrevivir, había que dar un salto de décadas en cuestión de años, y ese salto se haría a cualquier costo. El primer plan quinquenal, lanzado en 1928, fue la carta magna de esa ambición. Las fábricas no eran solo edificios con chimeneas, eran templos del nuevo orden. El acero, el carbón, el petróleo y la electricidad se convirtieron en la sangre que debía circular por las venas de un país que se reinventaba a martillazos. Ciudades como Magnitogorsk surgieron de la nada, levantadas a una velocidad que desafiaba la lógica y las condiciones humanas. Pero el progreso tenía su reverso oscuro. La colectivización forzada de la agricultura, diseñada para alimentar a las ciudades y exportar granos que financiaran la industrialización, se implementó con brutalidad quirúrgica. Los campesinos que se resistían eran etiquetados como kulaks, enemigos de clase, y enviados a campos de trabajo o directamente ejecutados. Las aldeas se vaciaban, los graneros se llenaban para la exportación, mientras millones sufrían hambre. Entre 1932 y 1933, la hambruna, especialmente en Ucrania, alcanzó proporciones de catástrofe, una herida que nunca cerraría del todo. En paralelo, el culto a la figura de Stalin se expandía como un manto que cubría toda la vida pública. Los retratos colgaban en escuelas, fábricas y oficinas. Las estatuas aparecían en plazas y avenidas. No era solo propaganda, era una señal constante de que todo, desde una cosecha exitosa hasta el arranque de una turbina, pasaba por su liderazgo. La maquinaria roja no solo moldeaba acero, moldeaba conciencias. La represión, mientras tanto, crecía como un mecanismo aceitado. La GPU y luego la NKVD se encargaban de que la disciplina no flaqueara. Bastaba un rumor, una sospecha para que un obrero, un ingeniero o incluso un cuadro del partido desapareciera en la noche. Los juicios públicos de la década del 30 no eran simples procedimientos judiciales, eran espectáculos políticos diseñados para reforzar el mensaje de que nadie estaba por encima de la línea oficial. Y sin embargo, en medio de ese clima asfixiante, los logros eran tangibles. La URSS pasó de ser un país mayoritariamente agrario a convertirse en una potencia industrial capaz de producir maquinaria pesada, aviones y armamento moderno. Las cifras oficiales hablaban de aumentos de producción que parecían milagrosos, aunque la calidad y la eficiencia quedaban muchas veces relegadas frente a la obsesión por cumplir o fingir cumplir las cuotas impuestas. Las historias de la época oscilaban entre la epopeya y la tragedia. En una misma calle, un joven podía estar orgulloso de ver levantarse una planta siderúrgica, mientras su vecino lamentaba haber perdido a su familia en la colectivización. El acero salía caliente de los hornos, pero las cicatrices sociales se enfriaban lentamente, quedando como marcas invisibles en la memoria colectiva. La maquinaria roja, imparable y despiadada, no solo movía engranajes industriales, trituraba vidas, moldeaba ideologías y construía una nueva identidad soviética. El precio de ese avance se pagaba en silencio, pero el mundo no podía ignorar que en menos de una generación, un país entero había saltado del arado al motor. A finales de la década del 30, la Unión Soviética se encontraba en un extraño equilibrio, como un gigante de acero que aún no sabe si sus cimientos resistirán el temblor que se acerca. Por un lado, el país había logrado una industrialización a un ritmo vertiginoso.
Las fábricas rugían, los trenes surcaban la vasta estepa llevando carbón, acero y armas, y el ejército rojo, renovado y equipado, crecía como nunca. Por otro, el miedo aún recorría cada pasillo, cada taller, cada cuartel. Las purgas de Stalin habían dejado cicatrices profundas. Generales experimentados habían sido ejecutados o enviados a campos de trabajo. Funcionarios, obreros e incluso campesinos cargaban con la certeza de que cualquier palabra maldicha podía costarles la vida. En este contexto, el mapa de Europa comenzaba a incendiarse. En 1939, Hitler y Stalin firmaron un pacto que dejó atónitos a todos. El pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión que incluía cláusulas secretas para repartirse Polonia y reconocer áreas de influencia. Fue un matrimonio de conveniencia entre dos sistemas que se despreciaban ideológicamente, pero que necesitaban tiempo para sus propios planes. Mientras la Alemania nazi se lanzaba sobre Europa occidental, la URSS movía sus piezas hacia el este y el norte, ocupando los estados bálticos, parte de Finlandia y zonas de Rumania. Pero esa aparente calma estratégica no duraría. Detrás de las sonrisas en las fotos oficiales, Hitler ya había marcado en sus mapas la operación que consideraba inevitable, la invasión de la Unión Soviética. Y Stalin, que desconfiaba de todos, parecía incapaz de creer que el golpe vendría tan pronto. El invierno de 1940-41 encontró la URSS en un estado de preparación incompleta. Había armas, sí, pero muchas obsoletas. Había tropas, pero no suficientes oficiales formados tras las purgas. Había fábricas, pero también cuellos de botella y problemas logísticos. Stalin seguía obsesionado con ganar tiempo, incluso cuando la información de inteligencia, desde espías en Berlín hasta informes británicos, le advertía que el Reich estaba acumulando fuerzas en la frontera. Y así, en junio de 1941, cuando el sol comenzaba a teñir de oro los campos de trigo ucranianos, la calma se rompió de golpe. La Operación Barbarroja fue el mayor despliegue militar de la historia hasta ese momento. 3 millones de soldados alemanes y sus aliados cruzaron la frontera, apoyados por miles de tanques, aviones y artillería. El infierno había comenzado y la URSS no estaba lista. Las primeras semanas fueron un desastre. Ciudades enteras cayeron, ejércitos soviéticos fueron rodeados y aniquilados, millones de soldados fueron hechos prisioneros. Las columnas de refugiados se mezclaban con los convoyes militares en carreteras polvorientas. En el aire, los aviones de la Luftwaffe dominaban sin oposición. Stalin, incrédulo, tardó días en dirigirse a la nación. Cuando lo hizo, abandonó por un momento el tono implacable para hablar como hermanos y hermanas, admitiendo que la patria estaba en peligro mortal. Sin embargo, en medio del caos, algo empezó a encenderse. Las órdenes de tierra arrasada obligaban a destruir todo lo que pudiera servir al enemigo. Fábricas desmontadas y trasladadas más allá de los Urales, cosechas quemadas, vías férreas dinamitadas. Era una estrategia desesperada pero efectiva. Los invasores encontraban un territorio vacío, hostil, que se tragaba suministros y quebraba líneas de comunicación. El pueblo soviético, endurecido por décadas de trabajo forzado y privaciones, se volcó a una resistencia feroz. En Moscú, Leningrado y otras ciudades, civiles y soldados trabajaban codo a codo levantando fortificaciones. Mujeres, ancianos y niños participaban en la defensa, mientras los trenes cargados de maquinaria se internaban en las profundidades del país. El enemigo, que esperaba una campaña rápida, empezó a chocar contra algo que no entendía del todo: la capacidad soviética de absorber el golpe y seguir peleando. El invierno, el viejo aliado ruso, comenzaba a asomar en el horizonte, y con él llegaría una oportunidad para frenar al invasor. Pero en ese momento, a mediados de 1941, nada estaba garantizado. La URSS estaba literalmente a las puertas del infierno, luchando por cada día, cada kilómetro, cada vida. Lo que estaba en juego ya no era solo la supervivencia de un sistema político o un líder, sino de una nación entera que, golpeada y sangrante, se negaba a caer. A partir de allí, la guerra en el frente oriental se convertiría en una batalla colosal, una historia de sufrimiento y resistencia que marcaría para siempre el destino de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941,
cuando el sol apenas asomaba sobre las llanuras occidentales de la Unión Soviética, el rugido de miles de motores rompió el silencio. Era el comienzo de la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Los blindados alemanes, las divisiones motorizadas y los escuadrones de la Luftwaffe cruzaban la frontera como un torrente imparable, arrasando todo a su paso. Para Stalin y el Politburó, aquello no solo era un ataque, era una bofetada brutal a su propia convicción de que Hitler no se atrevería a romper el pacto firmado apenas 2 años antes. Las primeras horas fueron un golpe seco, casi irreal. Decenas de aeródromos soviéticos quedaron destruidos antes de que los pilotos pudieran encender motores. Miles de soldados, aún en formación, fueron alcanzados por la artillería y los bombardeos. Las carreteras se llenaron de columnas humanas, unas huyendo hacia el este, otras tratando de llegar al frente para reforzar defensas que ya no existían. Stalin, que durante años había gobernado con puño de hierro y confianza absoluta en su propia lectura de la geopolítica, quedó paralizado. Durante días, el Kremlin fue un silencio inquietante. Los informes que llegaban eran un catálogo de desastres. Divisiones enteras rodeadas, ciudades clave cayendo sin apenas resistencia y un ejército rojo que parecía incapaz de frenar la marea alemana. Sin embargo, más allá de la confusión inicial, el tamaño mismo de la URSS jugaba su carta. Los alemanes habían apostado por una guerra relámpago, por un golpe rápido que desmoronara al gigante antes de que pudiera reaccionar. Pero ese gigante, aunque herido, comenzaba a mover sus extremidades. La estrategia de tierra arrasaba, destruir todo lo que pudiera servir al enemigo, empezó a aplicarse con brutalidad. Pueblos enteros fueron quemados. Granos y ganados sacrificados, trenes cargados de maquinaria industrial enviados hacia los Urales. La URSS prefería perderlo todo antes que dejar que el invasor lo usara. El avance alemán, veloz al principio, empezó a encontrar resistencia feroz en algunos puntos. Leningrado, al norte, se convirtió en un símbolo. El cerco impuesto por la Wehrmacht buscaba rendir la ciudad por hambre, pero lo que encontró fue un pueblo que, a pesar de la miseria y el frío, se negó a entregar las llaves. Moscú, por su parte, parecía a punto de caer en el invierno de 1941, pero ahí el clima se convirtió en un aliado inesperado. Las temperaturas, de hasta 40 grados bajo cero, hicieron que el sofisticado equipo alemán se convirtiera en metal inútil. Los tanques no arrancaban, las armas se atascaban y las botas no resistían la helada. El ejército rojo, reorganizado a marchas forzadas, contraatacó. La ciudad que había temblado ante la inminencia de la ocupación respondió con una ofensiva que obligó a los alemanes a retroceder por primera vez desde el inicio de la campaña. Fue un golpe moral enorme no solo para la población soviética, sino también para la percepción internacional de la guerra. El mito de la invencibilidad alemana había sido herido. Pero esa victoria parcial no fue gratuita. El invierno de hierro, como lo recordaron los soldados, fue implacable con todos. Las trincheras eran fosas congeladas. Los cuerpos caían no solo por las balas, sino por la hipotermia y el hambre. Las ciudades liberadas eran ruinas humeantes y los pueblos cementerios improvisados. El precio de frenar a Hitler fue pagado con millones de vidas, muchas de ellas civiles atrapados en medio de un frente que parecía avanzar y retroceder como un péndulo sangriento. Mientras tanto, en las profundidades de la maquinaria estatal, Stalin consolidaba el control absoluto. Las purgas previas a la guerra habían dejado al ejército rojo sin muchos de sus mandos más experimentados, y eso había costado caro. Ahora, cada general que sobrevivía sabía que su lealtad no solo se medía en victorias, sino en su silencio ante las órdenes imposibles. El miedo seguía siendo un arma tan afilada como cualquier fusil. El invierno de 1941-1942 marcó un punto de inflexión. La URSS había resistido el golpe más duro y sobrevivido. El tiempo que los alemanes habían perdido en Moscú les sería fatal. La guerra en el este se transformó en un conflicto de desgaste, donde cada kilómetro costaba vidas y recursos que nunca volverían. Para los soldados soviéticos, sin embargo, no había épica en el sufrimiento, solo largas noches de guardia, hambre persistente y el deseo de que algún día, de alguna manera, la pesadilla terminara. En ese contexto, la palabra victoria se volvió ambigua. Resistir significaba seguir viendo caer a compañeros y familiares. Significaba defender ciudades que luego quedaban reducidas a cenizas.
pero también era la única alternativa al exterminio total. La invasión alemana había dejado claro que para Moscú no había negociación. O se vencía o la Unión Soviética desaparecía del mapa. Cuando la primavera llegó, las nieves comenzaron a retirarse y los caminos se convirtieron en mares de marro, retrasando cualquier ofensiva alemana. La URSS había ganado tiempo, y el tiempo, en esta guerra, era una de las armas más poderosas. Ese invierno no solo fue una estación, fue una prueba de resistencia que definió el carácter de todo un pueblo. Y aunque el precio fue insoportable, para Stalin y su círculo, sobrevivir a esa marea helada fue la confirmación de que podían enfrentarse a cualquier adversario, sin importar cuán poderoso pareciera. Lo que no imaginaban entonces era que en su afán de resistir estaban sentando las bases para una guerra aún más larga, más sangrienta y más decisiva que la que acababan de soportar. El invierno de hierro se convirtió en leyenda, en historia oficial, en propaganda y en advertencia. Un recordatorio de que en los confines de la estepa el tiempo puede ser tan cruel como cualquier enemigo, y que a veces, para vencer, primero hay que sobrevivir a uno mismo. El invierno había sido un verdugo imparcial. Ni el Ejército Rojo ni la Wehrmacht salieron indemnes de aquellos meses en los que la nieve parecía no terminar nunca. Las trincheras eran tumbas abiertas, el metal se quebraba como cristal y la muerte caminaba más rápido que cualquier proyectil. Sin embargo, en algún punto del mapa helado, el hielo empezó a resquebrajarse, y con él, la certeza alemana de que Moscú caería. La URSS había resistido, y ahora, el tiempo de aguantar se transformaba en tiempo de empujar. La contraofensiva soviética de principios de 1942 no fue un rugido súbito, sino un avance irregular, como el de un gigante entumecido que recién despierta. Stalin había comprendido, a golpes y con pérdidas inhumanas, que no podía vencer en un solo golpe, pero sí podía desgastar a su enemigo hasta asfixiarlo. Y el enemigo, aunque todavía formidable, ya no era invencible. La Operación Barbarroja había fracasado en su objetivo de destruir a la URSS en unos meses. El frente oriental se transformaba, lentamente, en un campo de resistencia activa. La guerra ya no se medía solo en territorios, sino en recursos, en la capacidad de cada bando para reponer hombres, municiones y alimentos. Ahí, la industria soviética, trasladada de forma titánica a los Urales y Siberia, comenzaba a dar frutos. Fábricas que antes producían herramientas o maquinaria agrícola, ahora escupían tanques T-34 y aviones Yakovlev. Era un esfuerzo descomunal, sostenido por obreros que trabajaban día y noche, muchos de ellos mujeres y adolescentes, mientras sus padres, hermanos o maridos luchaban en el frente. En cambio, Alemania enfrentaba a un enemigo invisible, la distancia. Cada kilómetro ganado en 1941 ahora pesaba en toneladas de combustible y suministros que debían viajar por caminos congelados, bajo ataques constantes de partisanos. El mito del ejército alemán perfecto se desmoronaba en la mugre de los uniformes, en los motores congelados, en la mirada vacía de soldados que ya no creían que el bolchevismo caería de un solo golpe. Pero si algo quedaba claro era que la guerra aún estaba lejos de inclinarse del todo. El frente era un tablero inmenso, con ciudades como piezas clave, y entre todas, una empezaba a dibujar su sombra en el mapa: Stalingrado. Allí, a orillas del Volga, se jugaría algo más que una batalla. Sería una guerra dentro de la guerra, un infierno urbano donde las distancias se medirían en habitaciones y no en kilómetros. A medida que el hielo retrocedía y el barro de la Rasputitsa, esa estación de barro que convertía caminos en ríos espesos, hacía lento cualquier movimiento, ambos bandos se preparaban para el siguiente golpe. La URSS tenía algo que Alemania no podía fabricar: tiempo. Cada día que pasaba, más divisiones se entrenaban, más tanques salían de la línea de producción, más veteranos regresaban al frente con experiencia de combate. El Ejército Rojo dejaba de ser una masa desorganizada y se convertía en una máquina disciplinada, aprendiendo de sus errores a una velocidad impuesta por la urgencia de la supervivencia. En Berlín,
Hitler insistía en que la clave estaba en tomar el petróleo del Cáucaso. Sus generales, algunos ya hartos de sus caprichos estratégicos, advertían que abrir otro frente tan profundo mientras aún se combatía en Moscú y Leningrado podía ser un suicidio. Pero la obsesión del Führer no conocía pausa. Así nació el plan para la campaña de 1942, una ofensiva al sur, hacia el Volga y los pozos petroleros, que arrastraría inevitablemente a ambos ejércitos a un enfrentamiento que redefiniría el curso de la guerra. La primavera trajo más que barro, trajo un movimiento. Las divisiones alemanas empezaron a rearmarse y las soviéticas a replegarse estratégicamente. Los partisanos intensificaron sus ataques en las retaguardias, saboteando trenes, puentes y depósitos de combustible. Era una guerra total en la que ningún espacio estaba libre de violencia. Incluso a miles de kilómetros del frente, el miedo se respiraba como humo. El fuego del título no era solo metáfora. El verano que llegaba traería las llamas de los combates más feroces vistos hasta entonces. La Operación Azul, lanzada por Alemania, buscaba cortar a la URSS en dos y dejarla sin su vital suministro de petróleo. Al principio la ofensiva parecía funcionar, divisiones enteras del Ejército Rojo caían y miles de prisioneros eran capturados. El mapa mostraba flechas alemanas profundas que se adentraban en territorio soviético. Pero algo en la dinámica había cambiado. Los alemanes ya no podían borrar ejércitos enteros de un golpe. Cada avance se pagaba en sangre y días de combate. En el sur el calor reemplazaba al frío como enemigo silencioso. Las tropas sufrían de sed, de fatiga y de un enemigo que no se rendía. Stalingrado aparecía como una ciudad más en el mapa, pero para Stalin y para Hitler se transformó en un símbolo. Para uno era la línea que no podía ceder, para el otro, un trofeo personal que demostraría la derrota definitiva del adversario. La URSS se preparaba para la defensa de Stalingrado con un nivel de determinación que rozaba lo fanático. Tropas y civiles trabajaban codo a codo fortificando edificios, cavando trincheras y fabricando barricadas. Mientras tanto, los alemanes afinaban su maquinaria bélica, confiados en que tomar la ciudad sería cuestión de semanas. Nadie, ni en Moscú ni en Berlín, podía prever que esa batalla se prolongaría por meses y que sus consecuencias resonarían en toda la guerra. Del frío al fuego, del silencio congelado de los campos invernales a la furia ardiente de combates donde las paredes se teñían de hollín y sangre. La transición no fue solo climática, fue estratégica, psicológica y hasta cultural. La URSS ya no luchaba solo para sobrevivir, empezaba a luchar para ganar. Y en ese cambio, en ese paso de víctima a contendiente, se forjaba la narrativa que, años después, explicaría cómo un imperio que parecía destinado a la derrota logró convertirse en una superpotencia. Pero en el verano de 1942, esa historia estaba lejos de escribirse. Lo único seguro era que el fuego recién empezaba. El invierno de 1945 no fue un invierno cualquiera para la Unión Soviética. Fue el primero en el que el silencio de las armas se mezcló con el eco de la victoria. Moscú se había ganado un lugar en la cima del mundo, pero el precio había sido descomunal. Ciudades enteras borradas del mapa, campos arrasados, millones de vidas truncadas. Sin embargo, el Kremlin no se permitió duelos prolongados. La URSS se levantó de las ruinas como un herrero que, entre el humo y la ceniza, martillaba una nueva espada, más grande y más afilada que la anterior. En apenas unos años, la imagen del país devastado quedó eclipsada por la de una potencia industrial en expansión. Fábricas reconstruidas, acero a raudales y un aparato militar que no solo se mantenía intacto, sino que crecía, alimentado por la certeza de que la próxima guerra, si llegaba, sería más fría que caliente, pero igual de peligrosa. Las calles de Moscú, Leningrado y Kiev se llenaban de obreros que marchaban al trabajo como si fueran a la trinchera. No había tiempo para descanso. El enemigo ya no estaba en Berlín, sino del otro lado del Atlántico. El liderazgo soviético, con Stalin aún en pie, entendió que el futuro no se ganaría solo en las fábricas o en los campos de batalla. Había que ganar el prestigio internacional, mostrar al mundo que el socialismo no era solo una doctrina política, sino una máquina capaz de transformar la realidad. Así comenzó la ofensiva ideológica,
Congresos, alianzas, propaganda a todo volumen. La bandera roja no solo debía ondear en Moscú, sino en Varsovia, Budapest, Berlín Oriental y más allá. La Guerra Fría nacía oficialmente, aunque no con disparos, sino con gestos y sombras. A través del recién consolidado bloque socialista, la URSS se expandía como una mancha de aceite sobre el mapa de Europa. Los países liberados por el Ejército Rojo pasaban casi de inmediato a orbitar bajo la influencia del Kremlin. Se construía la llamada cortina de hierro, un muro invisible que dividía el continente y que pronto se sentiría infranqueable. Pero el orgullo soviético no se alimentaba solo de tanques y tratados. La ciencia se convirtió en el nuevo frente de batalla. Los físicos, ingenieros y matemáticos, otrora volcados a la industria bélica, ahora trabajaban en proyectos que parecían sacados de novelas futuristas. Y en esa carrera por mostrar superioridad tecnológica, un objetivo empezó a ganar fuerza: conquistar el espacio. El 4 de octubre de 1957, ese sueño se convirtió en un hecho. El Sputnik 1, una esfera metálica de poco más de 80 kilos, fue lanzado al espacio y comenzó a orbitar la Tierra. No llevaba armas ni tripulación, solo un transmisor que enviaba un bip constante a las estaciones de radio de todo el planeta. Ese sonido, simple y repetitivo, fue un latido que hizo temblar a Occidente. La URSS había llegado antes. El cielo ya no era propiedad exclusiva de los sueños, ahora tenía bandera roja. En las calles soviéticas, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en el mundo entero hablaban de la URSS no solo por su ejército o por sus ideas políticas, sino por una hazaña que parecía pertenecer al futuro. En Washington, en cambio, el lanzamiento fue un baldazo de agua helada. La Guerra Fría había encontrado un nuevo campo de batalla y estaba a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. El camino del acero al Sputnik fue en realidad una muestra de la capacidad soviética para reinventarse después de la devastación. En apenas una década pasaron de contar los escombros de Stalingrado a mirar el planeta desde el espacio. No era solo ingeniería ni disciplina, sino también un relato cuidadosamente tejido por la propaganda que convertía cada avance en una victoria ideológica. Sin embargo, tras esa imagen imponente había tensiones internas. La reconstrucción había sido implacable, las libertades individuales seguían subordinadas al Estado. La economía estaba dirigida hasta el último detalle y el costo humano de ese impulso industrial seguía siendo alto. Pero en 1957 nada de eso parecía importar tanto como el hecho de que, por primera vez en la historia, un país había roto la frontera del cielo, y ese país era la Unión Soviética. El acero había forjado la victoria en tierra. El Sputnik anunciaba que la próxima batalla sería entre las estrellas. A simple vista, la Unión Soviética, de fines de los años 50 y principios de los 60, parecía un bloque monolítico. Desde afuera, la imagen era impecable. Desfiles perfectamente sincronizados, fábricas funcionando a toda máquina, ciudades iluminadas por el orgullo socialista. Pero cruzar esa barrera simbólica, esa frontera invisible llamada cortina de hierro, revelaba un mundo mucho más complejo, lleno de matices, contradicciones y silencios. La vida dentro del bloque socialista tenía un ritmo propio. En Moscú, las avenidas amplias se mezclaban con edificios de hormigón que se alzaban como monumentos a la modernidad planificada. Los mercados estatales ofrecían pan, carne y verduras, aunque la variedad era limitada y las colas largas. Las familias vivían en apartamentos colectivos, a veces compartiendo cocina y baño con vecinos, que podían ser amigos, aliados o informantes del Estado. La vigilancia era un murmullo constante, como un viento que nunca dejaba de soplar. No era siempre visible, pero se sentía. Bastaba con saber que cada carta podía ser abierta, cada conversación escuchada, cada chiste mal contado repetido en oídos equivocados para que la autocensura floreciera. El miedo no siempre gritaba, a veces apenas susurraba, pero bastaba para moldear la conducta. En las escuelas, los niños aprendían desde temprano que vivían en la mejor nación del mundo, la que había derrotado al fascismo y superado a Occidente en la carrera espacial. La historia se contaba con tintes épicos, y los héroes eran siempre hombres y mujeres soviéticos que habían sacrificado su bienestar, y muchas veces su vida, por el bien común.
La disciplina era férrea y el orgullo obligatorio. Pero había fisuras. Las fábricas producían, sí, pero también había escasez crónica de ciertos bienes que en Occidente eran parte de la vida cotidiana. Un par de jeans, un disco de rock extranjero o una revista americana podían convertirse en tesoros clandestinos. El contrabando cultural se movía en susurros, pasando de mano en mano como si fuera un mensaje prohibido. Más allá de la URSS, en las naciones satélites, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental, la vida era un reflejo, a veces más duro, del centro soviético. La promesa de igualdad chocaba con la realidad de economías tensas y libertades limitadas. La represión de levantamientos como el de Budapest en 1956 había dejado claro que el Kremlin no toleraría desviaciones. La cortina de hierro no solo separaba este y oeste, sino también dividía lo que se decía de lo que se pensaba. Sin embargo, no todo era gris. La ciencia y la cultura florecían bajo ciertas condiciones. La música clásica, el ballet, el teatro y la literatura oficial recibían apoyo estatal. Grandes obras y artistas nacieron en ese contexto, aunque siempre bajo la mirada atenta de censores que decidían qué podía ver la luz. El orgullo de los logros colectivos era real, pero convivía con la frustración silenciosa de quienes soñaban con algo más. El Estado ofrecía educación gratuita, atención médica universal y vivienda garantizada. Nadie moría de hambre en las calles, pero la otra cara de esa seguridad era la imposibilidad de elegir un camino distinto. El precio de la estabilidad era la obediencia. En este mundo, la vida cotidiana era una mezcla extraña de rutina y tensión latente. La gente se enamoraba, se casaba, criaba hijos, celebraba cumpleaños, todo bajo el mismo cielo rojo. Algunos creían en el proyecto con fervor genuino, otros simplemente lo aceptaban como el único que conocían. Había un pulso constante, como si todo funcionara gracias a una coreografía precisa, pero bajo la superficie se acumulaban dudas que, con el tiempo, tendrían un peso insoportable. La cortina de hierro por dentro no era un muro sólido, sino un paisaje lleno de vidas reales donde el heroísmo y el miedo caminaban juntos, donde el orgullo nacional convivía con el deseo de escapar y donde la historia oficial se escribía con tinta imborrable, pero las historias personales se contaban en voz baja, entre amigos de confianza. Y mientras en Occidente imaginaban ese bloque como una fortaleza impenetrable, la verdad es que por dentro ya había pequeñas grietas casi invisibles que algún día harían tambalear toda la estructura. Era octubre de 1962 y el planeta entero sostenía la respiración. Desde Washington hasta Moscú, pasando por cada capital del mundo, todos sabían que un error, una orden mal entendida o un cálculo equivocado podían desencadenar el fin de la civilización. En ese tablero global, las piezas eran misiles, submarinos, bombarderos y espías que se movían en las sombras. La Guerra Fría alcanzaba su punto más caliente. Todo comenzó con unas fotografías en blanco y negro. Un avión espía U-2 estadounidense sobrevoló Cuba y registró, con una nitidez escalofriante, la instalación de misiles soviéticos de alcance medio apuntando directo al corazón de Estados Unidos. Eran armas capaces de arrasar ciudades enteras en cuestión de minutos. La noticia cayó sobre la Casa Blanca como un trueno, y el presidente Kennedy entendió que el margen de maniobra era mínimo. En Moscú, Nikita Khrushchev tenía otro cálculo. Instalar misiles en Cuba equilibraba la balanza estratégica y protegía la isla de cualquier invasión norteamericana. Era un movimiento arriesgado, pero en la lógica de la Guerra Fría, el riesgo era casi una moneda de cambio. Durante 13 días, el mundo vivió al filo de la navaja. Barcos soviéticos cargados de piezas militares avanzaban hacia el Caribe mientras la Armada estadounidense imponía un bloqueo naval. Los teléfonos rojos, recién estrenados, hervían con mensajes urgentes, y en ese clima cada decisión era un paso más cerca o más lejos del desastre. Pero el pulso nuclear no se jugaba solo en despachos oficiales. Bajo la superficie del Atlántico, un submarino soviético, el B-59, navegaba aislado de toda comunicación. No sabía que se había impuesto un bloqueo ni que las tensiones habían llegado al límite.
Rodeado por destructores estadounidenses que lanzaban cargas de profundidad de advertencia, el capitán del B-59 interpretó que la guerra ya había comenzado. La orden de lanzar un torpedo nuclear estaba sobre la mesa. Solo la negativa de Vasily Arkhipov, un oficial con voz decisiva, evitó la catástrofe. Fue un instante mínimo en el tiempo, pero suficiente para que el planeta siguiera girando. Mientras tanto, en las calles de La Habana, la gente hacía filas para comprar pan o aguardaba noticias en radios portátiles. La vida seguía, aunque todos sabían que podían no ver el amanecer siguiente. El miedo no era abstracto, estaba dibujado en mapas, en silos de misiles, en discursos encendidos transmitidos por televisión. Finalmente, la tensión se resolvió en un acuerdo secreto. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba y Estados Unidos desmantelaría, discretamente, sus misiles en Turquía. El mundo respiró, pero la desconfianza siguió intacta. La crisis de los misiles de Cuba dejó algo claro. La Guerra Fría no era un juego de estrategia elegante, sino una partida jugada al borde del abismo. Bastaba una chispa para que todo se incendiara. Y aunque oficialmente la paz se mantenía, en las sombras la guerra seguía, silenciosa, disfrazada de diplomacia, infiltrada en despachos y laboratorios. En ese clima, la figura del espía se volvió tan importante como la del soldado. Eran hombres y mujeres entrenados para moverse como fantasmas, robar secretos, sembrar desinformación y desaparecer sin dejar rastro. Moscú y Washington desplegaron redes enteras de agentes, desde Berlín hasta América Latina. Cada microfilm, cada carta codificada, cada micrófono escondido podía alterar el equilibrio global. La ciudad de Berlín, partida en dos por un muro recién levantado, era el epicentro de ese ajedrez. Allí, en cafés oscuros y callejones sin nombre, se intercambiaban sobres, pasaban maletines y se negociaban traiciones. La guerra no siempre se peleaba con armas. A veces bastaba una palabra bien colocada para desarmar al enemigo. Pero todo espionaje tenía un límite, y la tensión nuclear nunca desapareció. La carrera armamentista siguió creciendo como un monstruo imparable. Más bombas, más misiles, más submarinos. Cada potencia se preparaba para una guerra que ambos sabían que no podían ganar. Y sin embargo, la posibilidad de perderlo todo no frenaba la maquinaria, la alimentaba. La URSS, orgullosa de su victoria en la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik y el viaje de Gagarin, veía en cada avance tecnológico una herramienta más para afirmar su poder. Estados Unidos respondía con el mismo impulso, y así el mundo vivía bajo una doble sombra, la del hongo nuclear y la de satélites que, silenciosos, observaban cada movimiento desde el cielo. El capítulo de la crisis de los misiles de Cuba fue un recordatorio brutal de que la Guerra Fría podía volverse caliente en cuestión de horas, pero también mostró que, incluso en el borde, a veces la razón lograba imponerse sobre la paranoia. Fue, quizás, la última vez que el mundo estuvo tan cerca del fin, hasta que la siguiente crisis lo llevara nuevamente al límite. A mediados de los años 70, la Unión Soviética se presentaba al mundo como una potencia incuestionable. Su bandera roja ondeaba en medio planeta, su voz resonaba en la ONU con tono firme y sus tropas, con botas pesadas, se desplegaban en territorios que aseguraban su influencia estratégica. Desde las fábricas de los Urales hasta los astilleros del Mar Negro, el aparato productivo seguía rugiendo. El desfile del 7 de noviembre en la Plaza Roja era la postal de un coloso que, al menos desde afuera, parecía tan sólido como en los tiempos de Stalin. Sin embargo, bajo esa superficie de acero, las grietas se multiplicaban como un óxido silencioso. La economía planificada, que había sido motivo de orgullo durante décadas, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El crecimiento industrial se desaceleraba y el campo, a pesar de las inversiones y las promesas, seguía sin producir lo suficiente para alimentar a toda la población. La URSS, tierra que presumía de autosuficiencia, compraba trigo a Estados Unidos y Canadá, una humillación simbólica que el Kremlin intentaba maquillar con discursos y propaganda. Los planes quinquenales se cumplían en papel.
La realidad, sin embargo, mostraba una maquinaria pesada y lenta, incapaz de adaptarse a los cambios que exigía la modernidad. En las calles, la vida cotidiana transcurría en un equilibrio extraño entre orgullo patriótico y resignación. El soviético medio podía acceder a educación, salud y vivienda garantizadas por el Estado, pero también debía hacer largas colas para conseguir bienes básicos, desde manteca hasta repuestos para el auto. La cultura oficial promovía un optimismo obligatorio, pero en las cocinas, lejos de los micrófonos, las familias comentaban en voz baja que algo no estaba funcionando como antes. La Guerra Fría seguía siendo el gran escenario donde Moscú y Washington medían fuerzas. En lo militar, la URSS se mantenía firme. Su arsenal nuclear era capaz de borrar ciudades enteras en minutos, y su avance tecnológico en áreas como la exploración espacial todavía despertaba respeto. Pero todo ese músculo tenía un costo insoportable. El gasto militar absorbía una parte gigantesca del presupuesto, dejando poco margen para modernizar la industria civil o mejorar la calidad de vida. Era como un atleta que sigue entrenando para ganar medallas, pero descuida su alimentación y su salud. La invasión de Afganistán en 1979 fue el golpe que aceleró el derraste. El Kremlin, convencido de que podía controlar aquel territorio montañoso en unos pocos meses, se metió en una guerra larga, costosa y sangrienta. Miles de soldados volvieron en ataúdes sellados y miles más regresaron marcados para siempre. A nivel internacional, la imagen de la URSS se resquebrajó. Ya no era el liberador de los pueblos oprimidos, sino un ocupante que enfrentaba una resistencia feroz. Internamente, el liderazgo envejecía. La gerontocracia del Politburó proyectaba estabilidad, pero transmitía inmovilidad. Brezhnev, con su voz cansada y su rostro rígido, era la figura de un país que avanzaba por inercia. A su alrededor, los burócratas repetían consignas aprendidas de memoria, incapaces de reconocer que el mundo estaba cambiando a un ritmo que la URSS ya no podía seguir. En paralelo, la cultura clandestina se expandía. Cintas de cassette con música occidental circulaban de mano en mano, películas prohibidas se proyectaban en sótanos, y el samizdat, la reproducción artesanal de textos censurados, mantenía viva una chispa de pensamiento crítico. No se trataba de un levantamiento abierto, sino de una erosión lenta y persistente que minaba la uniformidad ideológica. El orgullo nacional todavía se alimentaba de logros reales, hazañas científicas, victorias deportivas, alianzas internacionales, pero la sensación de estar ganando la partida se mezclaba con el presentimiento de que el precio era demasiado alto. La URSS seguía siendo un imperio de acero, pero sus cimientos descansaban en pies de barro, una economía frágil, una población que comenzaba a mirar hacia afuera con curiosidad y un sistema político incapaz de reformarse sin arriesgarlo todo. Las señales estaban ahí para quien quisiera verlas. La productividad estancada, la corrupción en las capas medias del partido, la desconexión entre los líderes y la base, el peso insoportable del gasto militar, la creciente dependencia de las exportaciones de petróleo y gas para sostener la balanza comercial. Un aumento brusco en el precio del petróleo, como el de los años 70, podía dar aire. Una caída, como sucedería en los 80, podía asfixiar. Mientras tanto, en Occidente, las estrategias cambiaban. Estados Unidos, bajo la presidencia de Reagan, adoptó una política de presión económica y militar para forzar a la URSS a gastar más y más en defensa, acelerando el desgaste interno. La carrera armamentista, que durante décadas había sido un duelo de resistencia, se transformó en una trampa financiera para Moscú. En este punto, el imperio de acero ya no era invencible, aunque muchos dentro y fuera aún lo creyeran. La fachada seguía erguida, pero las fisuras internas crecían. La Unión Soviética estaba a mitad de camino entre la gloria y el colapso, entre el orgullo de ser temida y la certeza apenas susurrada de que el futuro podría no pertenecerle. Y como tantas veces en la historia, el desenlace no llegaría con un gran estallido, sino con una serie de pequeños quiebres acumulados hasta que un día lo que parecía eterno se derrumbara en cuestión de meses.
A comienzos de la década de 1980, la Unión Soviética se parecía una fortaleza imponente en las fotos y en los desfiles, pero por dentro ya tenía grietas que nadie podía tapar del todo. El acero de su estructura política estaba corroído por la rutina, el miedo y la parálisis. El poder seguía en manos del Partido Comunista, pero la energía que había impulsado al sistema en sus primeras décadas estaba agotada. Y la figura de Leonid Brezhnev, que llevaba casi 2 décadas al mando, encarnaba ese agotamiento. Viejo, enfermo, incapaz de renovarse, sostenido más por el aparato que por una visión de futuro. Brezhnev murió en noviembre de 1982, y con él se cerró una era de estabilidad relativa que muchos, con los años, recordarían con una mezcla de nostalgia y resignación. Su funeral, como tantos en el bloque soviético, fue una ceremonia perfectamente coreografiada. Líderes de todo el mundo, filas de uniformes impecables, discursos solemnes sobre el socialismo eterno. Pero en las calles, lejos de las cámaras, el pueblo sentía otra cosa, un cansancio acumulado. Las promesas de abundancia no se habían cumplido, las tiendas seguían vacías, y la guerra en Afganistán drenaba recursos y vidas. El sucesor fue Yuri Andropov, un hombre frío, calculador, ex jefe de la KGB. Inteligente, sí, pero también enfermo. Pasó gran parte de su corto mandato hospitalizado. Intentó imponer disciplina laboral, reducir la corrupción y hacer algunos ajustes económicos, pero sus esfuerzos fueron demasiado tímidos para el tamaño del problema. Murió en 1984, después de apenas 15 meses en el poder. El relevo lo tomó Konstantin Chernenko, un burócrata de manual, conservador y sin intención real de cambiar nada. Su salud era peor que la de Andropov y su gestión una repetición automática de la inercia brezhneviana. Murió en marzo de 1985, dejando la sensación de que la URSS había entrado en una especie de sala de espera donde los líderes pasaban más tiempo conectados a máquinas que gobernando. Mientras en Moscú se sucedían funerales de Estado y discursos cada vez más huecos, la realidad fuera del Kremlin se endurecía. La economía estaba estancada, la agricultura seguía sin cubrir la demanda, la industria pesada producía pérdidas y la tecnología soviética quedaba rezagada frente al avance occidental. La carrera armamentista con Estados Unidos, alimentada por la retórica de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, obligaba a gastar sumas astronómicas en misiles y submarinos que el país apenas podía costear. Y para colmo, el precio internacional del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos soviéticas, se desplomó a mediados de los 80, dejando agujeros imposibles de tapar. Pero no era solo economía, era el ánimo. El sistema ya no inspiraba fe. En las fábricas los obreros trabajaban a media máquina, en las aulas los jóvenes repetían consignas que ya no creían, y en las repúblicas alejadas del centro crecían los murmullos de independencia. Las grietas en el muro eran visibles para todos, pero el partido insistía en que el muro seguía intacto. Oficialmente no había crisis, solo dificultades temporales. Al mismo tiempo, las derrotas y el desgaste de Afganistán aceleraban el desencanto. Aquella guerra, iniciada en 1979 para sostener a un régimen aliado, se había convertido en un pantano. Los soldados regresaban mutilados o no regresaban. Las madres, desesperadas, escribían cartas al gobierno pidiendo explicaciones que nunca llegaban. La versión oficial hablaba de misión internacionalista. La calle hablaba de un Vietnam soviético. En Occidente, los analistas comenzaban a percibir que algo se resquebrajaba. La URSS seguía siendo temida, con su arsenal nuclear intacto y su sombra proyectada sobre medio planeta. Pero la imagen de una superpotencia eterna empezaba a desdibujarse. La sucesión de líderes ancianos, la economía congelada y las tensiones internas eran señales de que el tiempo jugaba en contra. En ese clima apareció un nombre que cambiaría el curso de la historia: Mikhail Gorbachev. Tenía apenas 54 años, una edad casi juvenil en comparación con sus predecesores, y traía consigo un lenguaje nuevo. No hablaba solo de disciplina o de endurecer el control, sino de reformar, de abrir, de reconstruir. Cuando Chernenko murió en marzo de 1985, el Comité Central lo eligió como secretario general y en el mundo comenzaron a preguntarse si por fin la fortaleza soviética estaba a punto de mover sus cimientos. Pero antes de llegar ahí, el país había pasado por una larga fase de declive silencioso, casi invisible para quienes solo miraban la fachada. Entre 1982 y 1985, la Unión Soviética había envejecido más que en las 2 décadas anteriores. La maquinaria del poder seguía funcionando, pero como una locomotor sin carbón, moviéndose por inercia,
cada vez más lento, cada vez más cerca de detenerse. El muro todavía estaba en pie, pero las grietas ya no eran simples fisuras. Eran avisos de que la estructura podía caer de un momento a otro. La historia, como siempre, no avisó cuándo iba a cambiar de rumbo, pero el sonido de las primeras piedras desprendiéndose ya estaba en el aire. Cuando Mikhail Gorbachov tomó el mando en marzo de 1985, la Unión Soviética estaba exhausta, pero el aparato de poder todavía parecía inamovible. Él lo sabía. No era un ingenuo, había visto desde dentro cómo la burocracia se había convertido en un monstruo que todo lo retrasaba, cómo la economía funcionaba como una vieja maquinaria industrial que chirriaba en cada engranaje, cómo la gente había dejado de creer en las promesas oficiales. Y aún así, pensaba que se podía salvar el sistema si se cambiaba desde adentro. Gorbachov tenía algo que sus predecesores recientes no habían tenido: energía y ambición. Se movía rápido, hablaba sin leer cada palabra de un papel, sonreía, improvisaba. En los pasillos del Kremlin, su estilo causó sorpresa. No era un hombre de discursos fríos y eternos silencios. Era un político que quería dialogar, convencer, negociar. Y traía consigo dos palabras que en pocos años se volverían famosas en todo el planeta: perestroika, reconstrucción, y glasnost, apertura. La perestroika era su plan para reformar la economía, introducir elementos de mercado en el rígido sistema centralizado, dar más autonomía a las fábricas, permitir cierta iniciativa privada en pequeñas empresas y cooperativas, modernizar la industria. La glasnost, en cambio, iba más allá de lo económico. Significaba permitir un debate más abierto, tolerar críticas al gobierno, hablar públicamente de los problemas que antes se ocultaban. En un país donde la información había sido controlada como un arma, esto era una revolución cultural. Al principio muchos soviéticos lo recibieron con entusiasmo. En las plazas, en las fábricas, en las universidades, se hablaba de que algo estaba cambiando. Los periódicos comenzaron a publicar reportajes sobre corrupción y despilfarro. Las revistas culturales revivieron con debates y ensayos que habrían sido censurados pocos años antes. Y en la televisión aparecieron documentales sobre tragedias silenciadas, como el desastre de Kirov o las purgas estalinistas. Pero abrir una compuerta después de décadas de contención es peligroso. El agua no sale de a poco, se desborda. Lo que empezó como una invitación a discutir problemas internos pronto derivó en un torrente de críticas, reclamos y demandas que el partido no estaba preparado para manejar. Las repúblicas soviéticas comenzaron a pedir más autonomía, los sindicatos reclamaban salarios reales, y la gente, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a hablar abiertamente de lo que antes solo se susurraba en la cocina. Mientras tanto, la economía no reaccionaba como Gorbachov esperaba. Las reformas generaron confusión. Las empresas, acostumbradas a recibir órdenes precisas desde Moscú, no sabían cómo manejar la nueva libertad de gestión. La producción industrial cayó. La inflación, un fenómeno casi desconocido en la URSS, empezó a sentirse, y las colas frente a las tiendas se hicieron más largas. La escasez de productos básicos se agravó, y el mercado negro se volvió más activo que nunca. En 1986, la tragedia de Chernobyl puso a prueba la glasnost. La explosión en la central nuclear ucraniana fue uno de los peores accidentes de la historia, y en los primeros días, el reflejo del sistema fue el de siempre: silencio, ocultamiento, minimizar el desastre. Pero la radiación no entiende de propaganda, y pronto el mundo entero supo lo que había pasado. Para Gorbachov fue una lección brutal. La transparencia no podía ser a medias. Si quería que la gente confiara, debía dejar que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. El desastre también dejó claro algo que muchos intuían: la URSS no solo tenía problemas económicos, también estaba tecnológicamente rezagada en áreas clave. En el plano internacional, Gorbachov intentó reducir la tensión con Occidente. Se reunió varias veces con Ronald Reagan y, aunque al principio los encuentros fueron fríos, pronto hubo avances concretos. En 1987 firmaron el tratado INF, que eliminaba una categoría entera de misiles nucleares de alcance intermedio. Esto le ganó aplausos en el exterior, pero en casa, algunos lo acusaban de entregar demasiado a cambio de nada. A fines de los 80, las consecuencias de la apertura eran imposibles de revertir.
La glasnost había despertado a una sociedad que durante décadas había vivido bajo un guión preestablecido. En las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, los movimientos independentistas ganaban fuerza. En Georgia y Armenia, las protestas masivas se volvían habituales. En Asia Central, los disturbios étnicos empezaban a estallar. Y en Europa del Este, los gobiernos satélites comenzaban a sentir que Moscú ya no estaba dispuesto a enviar tanques para mantenerlos en línea, como en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968. En 1989, esa percepción se volvió certeza. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, logró negociar elecciones parcialmente libres y ganó de forma aplastante. En Hungría, el gobierno abrió su frontera con Austria, creando un agujero en la cortina de hierro. Ese mismo año, en noviembre, el muro de Berlín cayó y millones de alemanes del este cruzaron hacia el oeste. Todo esto ocurrió sin que Moscú moviera un tanque. El mensaje era claro: la URSS ya no tenía voluntad o capacidad para sostener su imperio europeo. En casa, la situación era aún más compleja. La economía estaba en caída libre, el déficit fiscal crecía, y las tiendas quedaban vacías incluso de pan y sabón. En las calles las colas se volvían interminables, y en muchas ciudades el trueque volvía a ser más efectivo que el dinero. La paciencia de la población se agotaba, y la popularidad de Gorbachov, que en 1985 era un huracán de esperanza, se desplomaba. Muchos lo veían como un hombre que había abierto todas las ventanas en pleno invierno. La casa estaba ventilada, sí, pero también helada y a punto de derrumbarse. Aún así, Gorbachov insistía en que las reformas eran el único camino para salvar el sistema. En 1990 aceptó un cambio que hasta hacía poco habría sido impensable: renunciar al monopolio del Partido Comunista sobre el poder político. Esto permitió la aparición de partidos de oposición y abrió el camino para elecciones más competitivas, pero también marcó el inicio del fin. Sin el control absoluto del partido, el edificio político que había sostenido a la URSS durante 7 décadas comenzó a tambalearse. La perestroika había nacido como una operación para curar a un paciente enfermo, pero al abrirlo, Gorbachov compró que la infección estaba demasiado extendida. La glasnost, pensada como un remedio para devolver la confianza, se convirtió en un catalizador de reclamos que ya no podían detenerse. Y mientras él intentaba equilibrar las reformas con la preservación del sistema, el país se le escapaba entre los dedos. Lo que vendría después ya no sería un despertar, sino un derrumbe acelerado. El invierno de 1990 a 1991 cayó sobre la Unión Soviética como un telón pesado. No era solo el frío que helaba las calles de Moscú y Leningrado, sino un clima de desconfianza, cansancio y rabia que se respiraba en cada esquina. La promesa de la perestroika se había desvanecido, las estanterías de las tiendas estaban vacías, las colas parecían no terminar nunca y la inflación comenzaba a devorar los salarios antes de que llegaran a las manos de los trabajadores. El sistema, que alguna vez había presumido de resistir cualquier crisis, ahora parecía caminar tambaleante hacia un abismo. En las oficinas del Kremlin, Mikhail Gorbachov enfrentaba un dilema imposible: acelerar las reformas para rescatar la economía o detenerlas para frenar el caos político que se extendía como fuego sobre pasto seco. Pero ya no era dueño del tiempo. Las repúblicas, envalentonadas por la glasnost y la debilitada autoridad central, comenzaban a tomar el control de sus propios destinos. En marzo de 1990, Lituania dio el paso que nadie se había atrevido a dar desde 1940. Declaró su independencia. La reacción de Moscú fue torpe y contradictoria: sanciones económicas, bloqueo, presión política, pero no tanques. La época en que un movimiento separatista era aplastado en cuestión de días había quedado atrás. La tensión creció. En Letonia y Estonia las banderas nacionales volvieron a las plazas, en Georgia y Armenia el sentimiento separatista se volvió una marea imparable. Incluso en Rusia, el corazón mismo de la URSS, surgía una figura que desafiaba abiertamente a Gorbachov: Boris Yeltsin, un político carismático y populista que había pasado de ser miembro del Politburó a convertirse en el líder de la oposición interna. En mayo de 1990, Yeltsin fue elegido presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y en su primer discurso dejó clara su postura: las leyes rusas tendrían supremacía sobre las soviéticas. Era un golpe directo al centro de gravedad del poder. El verano de 1991 encontró al país en una situación insostenible.
La economía estaba paralizada, las huelgas mineras se multiplicaban y el gobierno central parecía perder autoridad día tras día. Gorbachov intentó salvar la federación impulsando un nuevo tratado de unión que otorgaría mayor autonomía a las repúblicas a cambio de mantener una estructura común para defensa, política exterior y economía básica. El acuerdo estaba listo para firmarse el 20 de agosto. Nunca llegó ese día. El 19 de agosto de 1991, mientras Gorbachov descansaba en su residencia de veraneo en Crimea, un grupo de altos funcionarios, militares y miembros del KGB ejecutó un golpe de Estado. Anunciaron que el presidente estaba enfermo e incapaz de gobernar, formaron un comité estatal de emergencia y declararon el estado de excepción. Los tanques entraron en Moscú, las emisoras de radio y televisión repitieron marchas militares y el país volvió a sentir por un momento el eco de los tiempos más duros. Pero algo había cambiado. La gente ya no estaba dispuesta a aceptar pasivamente el regreso del control absoluto. En Moscú, miles de ciudadanos salieron a las calles para oponerse al golpe, construyendo barricadas improvisadas frente al Parlamento ruso, conocido como la Casa Blanca. Allí apareció Yeltsin subido a un tanque, llamando a la resistencia y denunciando la conspiración. Su imagen dio la vuelta al mundo, un líder desafiante enfrentando a los golpistas con un gesto que condensaba toda la tensión del momento. Durante 3 días, la situación pendió de un hilo. Hubo choques aislados, 3 manifestantes murieron en una de las noches más tensas, pero el golpe comenzó a desmoronarse cuando unidades del ejército se negaron a atacar a los civiles. El 21 de agosto los conspiradores se rindieron. Gorbachov regresó a Moscú, pero algo esencial se había roto. El golpe había demostrado que el poder central ya no podría controlar su propio aparato y que Yeltsin se había convertido en la figura política más fuerte de Rusia. Lo que siguió fue un derrumbe acelerado. En las semanas posteriores, república tras república declaró su independencia. Ucrania lo hizo el 24 de agosto, Bielorrusia el 25, Moldavia el 27, Uzbekistán y Kirguistán el 31, Tajistán el 9, y así una tras otra hasta que prácticamente solo quedaba el nombre de la Unión. En diciembre de 1991, Gorbachov era presidente de un país que ya no existía en los hechos. El 8 de diciembre, en una dacha en Bielorrusia, Yeltsin se reunió con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia. Firmaron el acuerdo de Bela-Villa, declarando que la Unión Soviética había dejado de existir y en su lugar se creaba la Comunidad de Estados Independientes. Era el fin de 69 años de historia. El 25 de diciembre, Mikhail Gorbachov anunció su renuncia por televisión. Habló de logros y fracasos, de reformas inconclusas, de la esperanza de un futuro pacífico. Mientras sus palabras resonaban en el Kremlin, se arriaba la bandera roja con la hoz y el martillo e izaban la tricolor rusa. Era un gesto sencillo, casi silencioso, pero cargado de una fuerza simbólica que pesaba como siglos. Aquel último invierno no solo marcó el fin de un Estado, sino el cierre de una era que había moldeado el siglo XX. La caída de la URSS dejó un vacío que todavía hoy resuena, un eco de promesas incumplidas, de miedos y de posibilidades truncantes. Para muchos fue el inicio de la libertad, para otros el comienzo de una larga incertidumbre. En cualquier caso, aquel 25 de diciembre de 1991, el mundo se despertó distinto. La mañana después de la caída de la Unión Soviética no tuvo un amanecer heroico ni un silencio absoluto. Fue un día más de invierno en Moscú, con nieve sucia acumulada en las veredas, el humo de las chimeneas flotando sobre el aire helado y una sensación rara en las calles. Como si el mundo hubiera cambiado durante la noche, pero las rutinas siguieran adelante por pura inercia. La bandera roja ya no ondeaba sobre el Kremlin. En su lugar, la tricolor rusa flameaba contra el cielo gris, marcando oficialmente el fin de un ciclo que había comenzado en 1917. La desaparición de la URSS fue tan rápida que a muchos les pareció un espejismo. Hasta hacía unos meses, parecía imposible imaginar que aquel gigante, con su ejército masivo, su arsenal nuclear, su red de satélites y repúblicas, pudiera disolverse casi sin disparar un tiro. Sin embargo, la implosión había sido el resultado de décadas de desgaste. Una economía rígida y asfixiada, un aparato burocrático incapaz de adaptarse y una presión social y nacionalista que ya no podía contenerse. El golpe de Estado fallido de agosto de 1991 había sido la última sacudida que rompió los pilares.
En Moscú, el nuevo poder lo ejercía Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, que en cuestión de semanas había pasado de desafiar al Kremlin a heredar sus instituciones, sus deudas y sus problemas. Lo primero fue lidiar con el colapso económico. La transición de un sistema planificado a una economía de mercado no fue un cambio ordenado ni gradual, fue un salto al vacío. La liberalización de precios disparó la inflación a niveles históricos, los ahorros de millones de ciudadanos se evaporaron, y las fábricas estatales, incapaces de competir, comenzaron a cerrar en masa. El desempleo, una palabra que casi no existía en el vocabulario soviético, se volvió parte de la vida cotidiana. Fuera de Rusia, las antiguas repúblicas enfrentaban sus propios dilemas. Ucrania y Kazajistán heredaban arsenales nucleares, lo que encendió alarmas en Washington y otras capitales. Estados Unidos, convertido en la única superpotencia, se movió rápido para negociar la desnuclearización de estas nuevas naciones, firmando acuerdos que en pocos años concentraron todo el arsenal atómico en manos rusas. Pero el costo de este reacomodo no era solo militar, también era humano. Familias separadas por fronteras recién trazadas, cadenas de suministro rotas y una diáspora de rusos étnicos que de un día para el otro quedaron como minorías en países donde antes eran parte del centro de poder. En las calles, el cambio se sentía en cosas pequeñas y concretas. En Moscú empezaron a aparecer carteles publicitarios coloridos, algo impensable en los tiempos soviéticos. En los mercados, los puestos se llenaron de productos importados, desde chocolates suizos hasta jeans norteamericanos, pero a precios inaccesibles para la mayoría. La apertura trajo diversidad, sí, pero también desigualdad. Mientras una élite emergente, los futuros oligarcas, se enriquecía a una velocidad vertiginosa, la clase media y baja veía cómo se desmoronaban las seguridades básicas que el sistema soviético, con todas sus limitaciones, había garantizado. El golpe de Estado fallido de agosto de 1991 había sido la última sacudida que rompió los pilares. En Moscú, el nuevo poder lo ejercía Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, que en cuestión de semanas había pasado de desafiar al Kremlin a heredar sus instituciones, sus deudas y sus problemas. Lo primero fue lidiar con el colapso económico. La transición de un sistema planificado a una economía de mercado no fue un cambio ordenado ni gradual, fue un salto al vacío. La liberalización de precios disparó la inflación a niveles históricos, los ahorros de millones de ciudadanos se evaporaron y las fábricas estatales, incapaces de competir, comenzaron a cerrar en masa. El desempleo, una palabra que casi no existía en el vocabulario soviético, se volvió parte de la vida cotidiana. Fuera de Rusia, las antiguas repúblicas enfrentaban sus propios dilemas. Ucrania y Kazajistán heredaban arsenales nucleares, lo que encendió alarmas en Washington y otras capitales. Estados Unidos, convertido en la única superpotencia, se movió rápido para negociar la desnuclearización de estas nuevas naciones, firmando acuerdos que en pocos años concentraron todo el arsenal atómico en manos rusas. Pero el costo de este reacomodo no era solo militar, también era humano. Familias separadas por fronteras recién trazadas, cadenas de suministro rotas y una diáspora de rusos étnicos que de un día para el otro quedaron como minorías en países donde antes eran parte del centro de poder. En las calles, el cambio se sentía en cosas pequeñas y concretas. En Moscú empezaron a aparecer carteles publicitarios coloridos, algo impensable en los tiempos soviéticos. En los mercados, los puestos se llenaron de productos importados, desde chocolates suizos hasta jeans norteamericanos, pero a precios inaccesibles para la mayoría. La apertura trajo diversidad, sí, pero también desigualdad. Mientras una élite emergente, los futuros oligarcas, se enriquecía a una velocidad vertiginosa, la clase media y baja veía cómo se desmoronaban las seguridades básicas que el sistema soviético, con todas sus limitaciones, había garantizado. El derrumbe de la URSS también alteró el tablero geopolítico global. Durante décadas, el mundo había vivido bajo el equilibrio tenso pero estable de la Guerra Fría. Con la caída de uno de los polos, Estados Unidos quedó sin rival equivalente, lo que dio paso a una década de expansión política, económica y cultural occidental. La OTAN se amplió hacia el este, incorporando a países que hasta hacía poco formaban parte del Pacto de Varsovia. Para muchos en Rusia, esta expansión sería vista con recelo y resentimiento, alimentando narrativas de humillación que años después tendrían consecuencias profundas.
Pero no todo fue retroceso. La independencia permitió que muchas repúblicas persiguieran proyectos culturales y lingüísticos que habían sido reprimidos o limitados bajo el sistema soviético. Estados como Estonia, Letonia y Lituania integraron rápidamente sus economías a Europa occidental, modernizando infraestructuras y elevando estándares de vida. Georgia y Armenia buscaron redefinir sus identidades nacionales, aunque el camino se vio ensombrecido por conflictos territoriales y tensiones internas. El espacio postsoviético se convirtió en un laboratorio de transiciones, con resultados dispares. En el imaginario colectivo, sin embargo, la caída dejó cicatrices complejas. Para algunos significó liberación, el fin de un estado represivo, la posibilidad de viajar, expresarse y emprender sin la sombra del partido. Para otros fue una pérdida, el derrumbe de un sistema que, pese a sus fallas, daba cohesión, propósito y un sentido de pertenencia a algo más grande. Esa división emocional sigue viva, alimentando debates sobre el legado de la URSS y sobre si su final fue inevitable o si pudo haberse transformado en algo distinto. En lo militar, Rusia heredó el grueso del aparato soviético, pero con un presupuesto que no podía sostenerlo. Muchas bases quedaron abandonadas, barcos oxidados en puertos helados y científicos e ingenieros sin trabajo migraron hacia otros países llevando consigo conocimiento estratégico. Fue el fin de la carrera espacial como símbolo de poder, aunque los cosmonautas seguirían viajando. Ya no lo harían como representantes de un imperio, sino de un país que buscaba su lugar en un nuevo orden mundial. El eco del imperio también se escuchó en conflictos inmediatos. Las tensiones en el Cáucaso estallaron en guerras abiertas como en Chechenia, donde Moscú intentó mantener el control por la fuerza. En Asia Central, las repúblicas independientes debieron equilibrar su soberanía con la influencia económica y militar rusa. Y en Europa del Este, la memoria de la ocupación soviética convivía con la incertidumbre de un futuro sin el protector de antaño. Con el paso de los meses, la vida siguió su curso, pero la sensación de haber presenciado un final histórico permanecía. La Unión Soviética no solo había sido un Estado, había sido una forma de entender el mundo, una narrativa que definía enemigos y aliados, que justificaba sacrificios y moldeaba sueños colectivos. Su ausencia dejó un vacío ideológico que ninguna estructura nueva pudo llenar del todo. En mirar el pasado, el último eco quizá no fue el himno que dejó de sonar ni la bandera que se arrió aquella noche de diciembre, sino el silencio que vino después. Un silencio cargado de preguntas. ¿Qué quedaba de la promesa de 1917? ¿Era el socialismo un experimento condenado a fracasar o una idea que se perdió en su propia maquinaria? ¿Había ganado la libertad o solo otra forma de poder? En ese invierno prolongado de principios de los 90, mientras el mundo celebraba el fin de la historia y el triunfo de un modelo único, millones de personas en el antiguo territorio soviético lidiaban con un presente incierto y un futuro impredecible. Los ecos del imperio no se apagaron de un día para el otro. Siguieron resonando en la política, en la memoria y en las tensiones que, décadas después, aún definen buena parte del siglo XXI. El mapa del mundo a comienzos de 1992 parecía más vacío y, al mismo tiempo, más fragmentado que nunca. Vacío porque había desaparecido uno de los polos que lo había sostenido durante casi medio siglo, fragmentado porque 15 nuevas banderas flameaban donde antes solo había una. La Guerra Fría había terminado sin un conflicto abierto entre superpotencias, algo que en los años 60 parecía casi una utopía. Sin embargo, el final no trajo el orden perfecto que muchos habían imaginado. La desaparición de la Unión Soviética abrió una nueva etapa, pero no todas las piezas encajaron de inmediato. En Washington, la sensación era de victoria total. La narrativa dominante hablaba del fin de la historia y la consagración de la democracia liberal y la economía de mercado como únicas vías viables para el desarrollo. Era el momento de la globalización, de la interdependencia económica y del optimismo tecnológico. Sin embargo, bajo esa euforia había una pregunta no resuelta. ¿Qué pasaría con un mundo sin el contrapeso soviético? Durante décadas, el equilibrio bipolar había contenido, de una forma u otra, las ambiciones de cada lado.
Ahora, sin rival, Estados Unidos se encontraba en un escenario donde la tentación de actuar sin restricciones era fuerte. Para Europa Occidental, el derrumbe soviético significó el fin de la cortina de hierro. Países que durante décadas habían estado bajo la órbita de Moscú comenzaron un proceso acelerado de integración a las estructuras occidentales. La OTAN y la Unión Europea ampliaron sus fronteras hacia el este, incorporando a Polonia, Hungría, Chequia y otros antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Para estos países, el cambio fue un salto hacia la modernidad, aunque con costos sociales importantes. Para Rusia, en cambio, esta expansión fue vista como una traición a las promesas informales hechas en los últimos días de la URSS, una herida estratégica que, años más tarde, sería reabierta. En el espacio post-soviético, la realidad era mucho más caótica de lo que las imágenes oficiales mostraban. Las economías colapsaban, el comercio se interrumpía y las tensiones étnicas y territoriales salían a la superficie después de haber sido contenidas a la fuerza por décadas. En el Cáucaso, conflictos como el de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán se intensificaron. En Asia Central, las nuevas repúblicas independientes buscaban equilibrar su identidad nacional con las redes políticas y económicas heredadas de Moscú, mientras lidiaban con problemas de gobernabilidad y corrupción. La Federación Rusa, heredera formal del asiento soviético en el Consejo de Seguridad de la ONU y de su arsenal nuclear, comenzó a definirse como un Estado que aún no sabía si quería ser potencia mundial o reconstruirse desde adentro. Boris Yeltsin, en el poder, se enfrentaba a la titánica tarea de transformar un sistema político unipartidista en una democracia multipartidista y una economía planificada en un mercado libre. El resultado fue un capitalismo abrupto y salvaje, donde las privatizaciones beneficiaron a un puñado de empresarios que se convirtieron en oligarcas, mientras la mayoría de la población veía caer su nivel de vida. El cambio de paradigma no solo fue político y económico, también fue cultural. Durante décadas, la vida soviética había estado marcada por un marco ideológico uniforme. Ahora de repente, la prensa era libre, las librerías se llenaban de autores antes prohibidos y la televisión empezaba a importar programas occidentales. La música, el cine y la publicidad transformaron el paisaje urbano y mental. Sin embargo, esa apertura también trajo un shock cultural. Valores, referencias y estilos de vida completamente nuevos se mezclaban con la nostalgia por un pasado que, aunque lleno de limitaciones, ofrecía certezas. Mientras tanto, en el plano internacional, Estados Unidos aprovechó su supremacía para intervenir en conflictos regionales con una confianza que antes hubiera sido impensable. La Guerra del Golfo, en 1991, había mostrado la eficacia militar estadounidense sin el freno soviético. En los años siguientes, intervenciones en los Balcanes, Somalia y otros puntos calientes reforzaron la idea de que Washington podía actuar como policía del mundo. Esto, sin embargo, generó tensiones con Rusia, que observaba cómo su influencia en el mundo se reducía de manera dramática. En el terreno militar, la transición fue dolorosa para Rusia. El ejército, heredero del poderío soviético, sufrió recortes masivos, falta de recursos y pérdida de moral. Muchas unidades quedaron sin presupuesto para entrenar y el equipamiento comenzó a deteriorarse. La flota del Mar Negro se convirtió en motivo de disputa con Ucrania, que reclamaba soberanía sobre parte de ella. La carrera espacial, que había sido orgullo nacional, pasó a depender en gran medida de la cooperación internacional, como en la Estación Espacial Internacional. Pero quizás el cambio más profundo fue psicológico. Millones de ciudadanos que habían nacido en la Unión Soviética debieron rehacer su identidad en un país nuevo o incluso en un estado distinto al de su nacimiento. Las fronteras trazadas por los líderes comunistas décadas atrás, que en tiempos soviéticos eran meras divisiones administrativas, ahora se convertían en fronteras reales, con aduanas, pasaportes y, en algunos casos, tensiones diplomáticas.
En medio de esa confusión surgieron narrativas opuestas sobre lo que significaba el fin de la URSS. Para algunos era el cierre de un capítulo oscuro y autoritario. Para otros era el inicio de una decadencia nacional y la pérdida de estatus global. Esas visiones encontradas convivían en un país que buscaba su lugar en un orden mundial que ya no estaba escrito a dos voces. Lo cierto es que el día después del mundo bipolar no trajo el equilibrio perfecto. El siglo XXI heredó del colapso soviético un mosaico de tensiones, aspiraciones y resentimientos que siguen influyendo en la política global. Desde las expansiones de la OTAN hasta las guerras en el espacio postsoviético, pasando por la reaparición de una Rusia más asertiva en la era de Vladimir Putin, los ecos de 1991 siguen resonando con fuerza. En aquel amanecer de 1992, el planeta se encontró sin uno de sus polos históricos y con la ilusión de que la globalización y el comercio podían sustituir a la política de bloques. Sin embargo, como demostrarían las décadas siguientes, el vacío dejado por una superpotencia no siempre se llena con consenso, sino con nuevas rivalidades. El día después del mundo bipolar fue en realidad el comienzo de otra historia.